Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de 14 toneladas con Juliana Cabrera, Gabriel Solano y Pablo Giachelo quien les habla. ¿Cómo andamos? Bien, acá. ¿Todo en orden? Todo en orden. Todo en orden. Todo en orden. Bastante en orden para lo movidito que estuvo la situación política este fin de semana. Estuvo bravo. Estuvo bravo, mucho escandalete. Mucho tiroteo interno, ¿no? En la Sí. Libertad Avanza. Quiero Escucha, hoy que a se la maten, mañana ¿no? escuché hasta Arieta. ¿Cómo es Arrieta? Lourdes Arrieta. Lourdes Arrieta. Qué delincuente, por favor. Bueno, tiró el carpetazo, ¿no? Con el hilo de tweet. Pero dijo algo. En un momento la entrevistó Tenenbaum. Y entonces le dice: escúchame, pero ¿vos sabías de esto? No, yo no sabía nada. Era una visita, un penal y demás. Yo sabía que había algún preso político. Alguno acusado por marxista, otro por haber perseguido marxistas, por haber perseguido comunistas. Pero yo Claro. de que eran, No es que me- no sabía nada. No es que me robó un banco. Usted que dice, no, yo perseguí Marcita. Ah, bueno. No, pero incluso ahora que publica las capturas de los chats, está claro que eso se venía hablando de mucho antes, con lo cual ella misma La mandó al frente a Bullrich. mandó de frente a medio Escuchame, mundo. el presidente de la Cámara de Diputados es Martín Menem, ¿Sí? el sobrino del indultador de los genocidas de Argentina. O sea, uno lo pasa por alto, pero partamos de ese hecho. Porque Claro. si no, Martín Menem sabía. Martín Menem está a favor del indulto de los peores genocidas que tiene Argentina. Así que esto... Sí, lo que sí. queda claro es que todo esto fue un escandalete no menor. O sea, están preparando las condiciones. Y a esta le soltaron la mano, medio como dice, bueno, mandemos el bombo a esta y zafamos todo. Sí, están preparando las condiciones para la impunidad y el indulto. De hecho, Arrieta misma publica los borradores del proyecto de ley de un decreto reglamentario, nada menos que para garantizar la excarcelación de los que están condenados por delito de lesa humanidad, con el argumento de que son mayores de 70 años, e incluso para aquellos que tienen prisión preventiva, un tope de 2 años y después a la casa. Puerta giratoria para los genocidas. Para los genocidas, Viste, totalmente. no, los pibes de 13 años robó un En cana. estéreo en cana. Sí. Los genocidas que torturaron, violaron, lo mandamos a la casa. Aparte se combina, claro, Bullrich envió al Congreso todo un paquete de leyes represivas, la ley antimafia, la modificación de la ley de seguridad interior para rehabilitar a las Fuerzas Armadas en materia de represión interna. Y todo un combo que apunta a considerar terroristas a los manifestantes populares. Nosotros somos terroristas. Exactamente. Quiero decir, Entonces, usted, vos y vos. endurecen. Es toda una política punitiva para perseguir luchadores, mientras que el correlato es ablandar al extremo la política con respecto a los represores. Fea la actitud. Fea, fea. No, es que posta, todos los que quieran hacer eso, es que los milicos vayan a reprimir. No hay otra de fondo, no es por lo que están en cana ahora. Ahora, si vos estás, y si llegan a reprimir y me van a meter en cana con lo que están ahora, no, bueno, liberame lo que están ahora, así yo voy. Por eso es una especie de condición para el otro. Total. Escúchame, después que tenemos tenemos agenda de lucha, ¿no? Tenemos. Marcha de los jubilados este miércoles. Lucha, Siempre lucha. Tuvieron un plenario importante los jubilados. El sábado, sí, sí. Exactamente. 250 personas de creo que 30 y pico de organizaciones que convocaron a las 15 horas en el Congreso y a las 17 en Plaza de Mayo. Así que nosotros que somos 14 toneladas, vamos a estar ahí. Vamos a estar con ahí. tutti, Firmes. con tutti. Hoy también hay movilización del SUNA al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires en la delegación Banfield, porque siguen peleando contra los despidos, sigue el tema candente. Ahora hoy una conciliación obligatoria ahí Sí. en Bridgestone, pero bueno, el tema sigue. Y después está la lucha en Neuquén. que es La importantísima, docencia sí, neuquina. sí. Quinta semana de lucha. Sí. Por eso quieren declarar esencial, para que no haya luchas como la de Totalmente. Neuquén. Claro. Que siguen el camino de Misiones. Claro. Y bueno, y sigue la pelea por la liberación de los presos, ¿no? De Daniela y de Roberto. Hoy al mediodía hubo una importante concentración en Comodoro Pi, bueno, reclamando precisamente por la libertad de Daniela y de Roberto, que continúan detenidos después de haber participado de la movilización contra la ley Bases, de manera completamente arbitraria, cuando cayeron incluso la mayoría de las imputaciones que les adjudicaban en el Código Penal. Recuerdan que esto comenzó con Patricia Bueno, ahí está lo de Bullrich terrorista. Claro. diciendo que eran terroristas, que era un acto de sedición, una tentativa golpista, y ahí aparece el fiscal Stornelli tomando el libreto y acusándolos. Así que bueno, 14 toneladas comprometido con la causa por la liberación de los compañeros. Totalmente. Ya te hemos Bueno, dado Stornelli 14. A todos esos fueron ya premiados. sí, ya fueron juzgados y condenados. Juicio popular. Escúchame, bueno, y hoy tenemos, la editorial. Vamos a ver qué está pasando en el Parlamento, ¿no? Si efectivamente Vamos ha a ver, nacido vamos una a- oposición. Vamos a ver. Todo el análisis de las leyes, ¿no? Porque
tanto movimiento en el Parlamento, plantea el análisis de la ley, la posibilidad del veto, el veto a los jubilados, la esencialidad educativa, etcétera. Un informe que preparó Juli, y vamos a ver un poco qué pasa con las elecciones norteamericanas y particularmente con Kamala Harris. Tuvo la convención demócrata el jueves. No nos invitaron. No nos invitaron, pero bueno, nosotros la vimos por tele y la leímos por los diarios. Así que bueno, vamos a estar analizando también un poquito eso. ¿Bien? Vamos con eso y Vamos. después, bueno, premios. Los premios. Sí, hay un ternado. Una terna interesante. Bueno, sin más, vamos a la clásica editorial de Gabriel Solano. En ediciones anteriores de 14 toneladas, también en Prensa Obrera, nosotros hemos sido muy duros en juzgar la actitud de los bloques parlamentarios de oposición, entendiendo que fueron y son colaboradores directos del gobierno de Javier Milei, afirmando, y las pruebas están sobre la mesa, que Milei no podría haber hecho lo que hizo hasta el momento si no fuese por la colaboración de esos bloques opositores. Y cuando hablamos de opositores nos referimos a todos, obviamente al peronismo, a la UCR, pero incluso al bloque del PRO, que siempre es más oficialista que opositor, pero en algunas cuestiones busca desmarcarse del gobierno de Javier Milei. Esto lo hemos visto así, y el tema más, se quiere claro, fue la votación de la ley de bases, que fue habilitada por Martín Lustó en el Senado, si no hubiese caído esa ley, por la votación de diputados peronistas a este régimen de grandes inversiones, conocido como RIGI. Es decir, eso estuvo muy claro. Luego la política de los gobernadores en el acuerdo del 9 de julio. Sí, hemos sido muy severos y lo seguimos siendo. ¿Cuál es la novedad? Y acá vale analizar la novedad. La novedad es que en los últimos días, luego vamos a entrar en el mérito más específico de cada proyecto, apareció en el Parlamento una cantidad de votaciones que muchos la entienden como un cambio de actitud de estos bloques opositores. Pasan de una colaboración al gobierno de Javier Milei a una actitud más opositora. En ese punto hay que inscribirse este aumento a los jubilados que se votó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hay que escribir también lo que ha sido el veto de la Cámara de Diputados, que resta ahora que se apruebe en el Senado, de rechazo al DNU para los fondos, estos reservados para la CIDE de 100.000 millones de pesos. También hay que colocar lo que se votó en diputados y resta aprobarse en el Senado sobre el presupuesto universitario, que incluye un artículo específico sobre el aumento salarial para docentes y no docentes. También hay que incorporar dentro de esta votación supuestamente opositora la resolución que sacó la comisión bicameral que sigue el trabajo de los servicios de inteligencia, que nominó a Martín Lustó como su presidente en contra de lo que quería el bloque de la Libertad Avanza. Es decir, son todas decisiones que parecen a priori un cambio de actitud en relación al colaboracionismo tan abyecto que se había dado en los primeros meses de Javier Milei. ¿Esto es así o no es así? ¿Nace una oposición parlamentaria en el país cuando se cumplen más o menos 9 meses del gobierno de Javier Milei, que anticipa para el proceso electoral que se viene un nuevo bloque político opositor? Yo creo que responder esta pregunta categóricamente hoy sería arriesgado. Todavía no están los elementos para poder decirlo, y no están los elementos para poder decirlo porque eso va a depender fundamentalmente de la evolución de la crisis capitalista en Argentina. Eso es el tema dominante. De acuerdo a cómo se desenvuelve esa crisis capitalista y cómo afecte a los distintos sectores, este sector se consolidará como una oposición o en cambio tendrá más tendencia a un acuerdo con el gobierno. Cuando me refiero a crisis capitalista, digo, solamente para nombrar someramente, ¿a qué quiero hablar? ¿Qué va a pasar con la depresión económica enorme que está sufriendo Argentina? Hemos conocido los datos de la CAME de cómo fue, digamos, la actitud o la producción de las pequeñas y medianas empresas, y es una caída superior al 15%. Hemos visto también cómo hay una enorme presión devaluatoria, y esto es un tema clave para la burguesía, especialmente para la burguesía agraria, que tiene muchos vínculos con el PRO, y eso hay que seguirlo con detenimiento, porque el PRO ha sido en los últimos años una especie de vehículo de los intereses del sector agrario, y el sector agrario reclama una devaluación, porque dice que hay un atraso cambiario, y la presiona todavía más cuando a nivel internacional los precios de la soja han caído muchísimo. Entonces está esa presión devaluatoria claramente. Hay que ver qué reclaman los bancos, que tienen con el gobierno una relación de tirantez en algunos puntos, aunque han ganado muchísimo dinero,
pero está el problema de los vencimientos de los bonos que se van a ir desarrollando durante los próximos meses, la deuda en pesos. Es decir, que de acuerdo a cómo evolucione esa crisis capitalista, será cómo los bloques de la oposición se vayan posicionando frente al gobierno. Porque esa oposición, y acá está el punto clave, es una oposición capitalista, no es una oposición popular. Porque si incluso, como resultado de esta crisis capitalista, se consolida una actitud más oposicionista de la UCR, de la coalición cívica, del peronismo e incluso de sectores del PRO, queda por preguntarse qué programa van a tener. Y acá tenemos que ver cuáles son los proyectos que se aprobaron para ver si son realmente proyectos de oposición. Porque dentro de estos proyectos hay que comprar uno más. Es la esencialidad educativa que fue aprobado ampliamente en el Congreso, y esa esencialidad, la hemos dicho tantas veces, es una verdadera hipocresía, porque cuando se habla de esencialidad no es para aumentar el presupuesto educativo, no es para mejorar los salarios de los docentes, para que haya planes de infraestructura escolar, no. Es solamente para prohibir el derecho a huelga, por ejemplo, como veíamos al inicio, la gran huelga neuquina, que solamente en Argentina se arrancan aumentos salariales para la educación cuando hay huelgas, de otro modo no se arrancan. Es decir que esto es un tema clave para la docencia y todos los bloques han convalidado este tipo de cuestión. El peronismo mayoritariamente no lo votó, pero cómodamente porque sería igual. Pero las provincias que gobierna el peronismo rige el presentismo, que actúa claramente como una lesión al derecho a huelga. Incluso Grabois, la pata izquierda de Unión por la Patria, hizo declaraciones recientemente diciendo que estaría a favor de la esencialidad educativa. Puso algunos peros, pero ya el hecho que Grabois salga a bancar esta iniciativa del gobierno de la esencialidad educativa demuestra cómo son bloques profundamente antiobreros. Esto hay que tenerlo en cuenta. Pero además, y acá es un tema también que tenemos que resaltar, esta oposición, desde el punto de vista político, incorpora a quienes han gobernado Argentina en los últimos años y son responsables del ascenso de Milei, y que incluso buscan acuerdos políticos que a priori parecen extravagantes, pero que tienen mucho sentido cuando se analiza el programa. Yo quiero destacar una cuestión que me parece central, que son las declaraciones que hizo Mayans en el Senado cuando se trataba de la cuestión jubilatoria la semana pasada. Tuvo mucha cobertura mediática, porque tuvo algunos momentos, si quiere, histriónicos, graciosos, que fue el cruce que él tuvo con la vicepresidenta Villarruel. No un cruce de choque, al revés, un cruce de amistades. E incluso terminó ese cruce con Mayán diciendo, vicepresidenta, o quizá ahí le decía presidenta, porque ocupa en ese lugar la presidenta del Senado, tenemos que profundizar nuestra amistad. Es interesante que el jefe del bloque del peronismo en el Senado, de un bloque unificado, que incluye kirchneristas, que incluye a los sectores que responden a los gobernadores, que incluye a todo el peronismo, le diga a la vicepresidenta de la Nación, defensora de los genocidas, que ha hecho toda su carrera política sobre la base de la defensa de los genocidas, tenemos que profundizar nuestra amistad. Quiere decir que dentro del peronismo están priorizando un acuerdo con una ala reaccionaria, militarista, enemiga acérrima de los derechos humanos, que también se posiciona en toda esta cuestión como ha pasado históricamente en Argentina con los vicepresidentes, buscando canalizar a sectores opositores al presidente. En la historia argentina esto conoce muchos ejemplos. Pasó con Cobo contra Cristina en su momento cuando fue la famosa 125, que Cobo votó a favor del capital agrario. Pasó, digamos, en diferentes situaciones. Pasó con Cristina contra Alberto, de otro modo. Y acá aparece esa crisis en el cual el Estado termina una crisis interna con profundos choques y el peronismo queriendo encolumnarse con Villarruel o con Pichetto. Es decir, que se está armando una oposición que nada tiene que ver con una oposición popular, que nada tiene que ver con una oposición de los trabajadores y que no enarbona un programa de salida a esta crisis que tenemos desde el punto de vista popular. Entonces, acá la cuestión es que si incluso tenemos una profundización de la crisis y esa profundización de la crisis termina dividiendo a la clase capitalista y armando una oposición por ese lado, no es la oposición que necesitamos los trabajadores. Por el contrario, esa oposición solo se puede formar a partir de participar activamente en las luchas e impulsarlas activamente para derrotar al gobierno de Javier Milei, que es lo que no quiere nadie de todos estos sectores. Recordemos que cuando fue la marcha del 20 de diciembre pasado,
y nosotros nos empeñamos por hacer la primer marcha contra el gobierno de Javier Milei, y como resultado de esa primer marcha tenemos ahora una especie de persecución política judicial armada directamente por el Poder Ejecutivo. ¿Qué nos decían desde el peronismo? No hay que salir a la calle, porque si salimos a la calle, quizás volteamos al gobierno de Milei, y si cae Milei, queda Villarroel. ¿Qué nos dicen ahora? No salgamos a la calle, porque lo que tenemos que hacer es profundizar la amistad con Villarroel para armar un bloque opositor que reúna el peronismo, que reúna el radicalismo e incluso a sectores del PRO. Eso va a ser un programa capitalista, un programa profundamente antiobrero, el programa que incluso afecta la libertad de lucha y de huelga de los sindicatos, por eso vota la esencialidad educativa, un bloque devaluatorio para destruir el salario. Entonces tenemos que oponerle a eso un programa de salida propio de los trabajadores, que parte justamente de la defensa de las reivindicaciones populares, que parte de la lucha contra el gobierno de Javier Milei y del conjunto de régimen que se ha montado a los efectos de atacar a los trabajadores, pero que el método que tiene que desarrollarse es un método de lucha. Por eso nosotros hemos planteado como estrategia política para el momento la necesidad de preparar la huelga general para derrotar al gobierno de Javier Milei. No es un problema electoral, ni siquiera es exclusivamente ni principalmente la idea de oponer un programa a otro programa, porque no estamos en una confrontación electoral donde la sociedad en general debe elegir qué posicionamiento le parece el más correcto. Acá de lo que se trata es de movilizar a los trabajadores y a los sectores populares para derrotar al gobierno. Esa es la clave del momento. Obviamente para eso hace falta un programa que plantee el 82% móvil, no la miseria previsional que está en curso acá, un programa que plantee la recuperación real del salario, que enfrente los despidos que están aplicando los empresarios. Y acá está en juego justamente el problema de la burocracia sindical. Lo hemos dicho en otras oportunidades. En Argentina hay miles de recursos preventivos de crisis presentados frente a la Secretaría de Trabajo. Los despidos crecen en toda la industria, el comercio y la construcción. Pero sin embargo las luchas contra los despidos por el momento son pocas. Una excepción que hay que destacarla es la de los compañeros del SUBNA, del compañero neumático, pero el resto de la burocracia sindical tiene una actitud colaboracionista con los despidos, y esa burocracia integra el elenco del peronismo. Entonces hace falta una lucha contra los despidos, por las jubilaciones, por el salario, por la educación, por la salud, y eso no es la oposición que quiere armar el peronismo en acuerdo con el radicalismo. Eso es una oposición de los trabajadores. Entonces ese es el tema estratégico del momento. Armar la oposición al gobierno de Javier Milei mediante la lucha de clases y con un programa propio. Lo cual implica necesariamente una fuerte delimitación de todos estos bloques opositores que hacen todo tipo de demagogia, pero terminan colaborando. Y termino con lo siguiente. ¿Qué van a hacer ahora si finalmente el gobierno de Javier Milei aplica el veto al aumento previsional? Este es un tema clave. Porque cuando se votó en la Cámara de Diputados, el bloque del Frente de Izquierda de manera unificada se abstuvo, no acompañó esa votación. Y no lo acompañó, después Juli lo va a explicar con más detenimiento y precisión, porque es un aumento miserable. Y nosotros queremos el 82% móvil, no 20.000 pesos más, 30.000 pesos más para los jubilados, porque eso es perpetuar la miseria para quienes laburaron toda su vida y aportaron al sistema previsional. Entonces no hemos votado eso, pero ahora que se quiere vetar, ¿va a haber una lucha contra ese veto? No va a haber una lucha contra ese veto. Porque si vamos a depender de que vuelva a insistir el Parlamento y que el bloque del PRO haga tal o cual cosa, es un camino de derrota. Apareció Mauricio Macri diciendo que apoya el veto de Javier Milei. Ahora, ojo, Macri puede ser un mal consejero, porque Macri perdió su gobierno justamente por una reforma previsional, la que quiso aplicar el 14 de diciembre y el 18 de diciembre del año 2017. Eso generó una rebelión popular de la cual el gobierno de Macri no se pudo levantar nunca. Este veto da lugar a una rebelión, da lugar a un paro general, una marcha de Plaza de Mayo. Tenemos que nosotros bregar por eso. Qué fuerte lo de Mayans, ¿no? Fuerte. Ahora, cuando hablabas vos, Gabriel, me acordaba que quien había anticipado esta orientación había sido Bernie. Claro. Que también le había tirado el centro. Le tiró flores. Le tiró flores a Villarroel. Dijo que la quería en su equipo. Y es la línea política que también tomó Guillermo Moreno. Lo hemos comentado acá en el programa. Claro. Que bueno, desde su lugar de panelista en C5N no se cansa de repetir que hay que tender puentes con Villarroel.
que habría que invitarla, que habría que incluirla en el panel. Pero vos viste que hubo un plenario de economistas del peronismo que incluyeron a los de Moreno, a los de Pichetto, Hasta Grabois, todos discutiendo un plan económico único. Y después le tiran flores a Villarruel. Villarruel. Es decir, que acá hay un armado político que dice, bueno, después capaz no se conforma un acuerdo electoral de Villarruel y Grabois, porque las cosas no son tan lineales. Pero detectar los puntos de contacto es importante para ver programáticamente dónde están parados. Acá hay un tema, porque aparte, por ejemplo, el planteo de ellos, ¿no? Esperar 2027, 2025. Hay una cosa que hay que insistir mucho, que en 2025, cuando asuman los nuevos diputados que se hayan elegido en octubre de 2025, Milei va a tener más diputados Lógico. Elemental, porque los que él no renueva ninguno, renueva solo 2, que son los de la capital federal, que fueron Milei y Villarruel, justamente fueron electos en 2021. Así que él es todo ganancia para Milei. Por más que haga una mala elección, una muy mala elección, diputado va a meter seguro, alguno va a meter seguro, y va a tener más diputados. Entonces, esto es importante, porque, escúchame, con una minoría como la que tuvo, hoy es una fuerza raquítica en el Parlamento. Siendo una fuerza raquítica, aprobó todo lo que aprobó. Ahora, bueno, después hay que ver qué es lo que pasa, efectivamente, si la oposición juega un rol de oposición parlamentaria y está bien, ¿no? El condicionamiento de la crisis. Sí, y si fuese una oposición parlamentaria, ¿con qué programa? Claro. Porque nosotros no somos... Sí, si es para 15.000 pesos para los jubilados. No, para motorizar una devaluación. Claro. Ah, mira ahí, el tipo dice, me quieren hacer devaluar. Y cagarle la vida a la gente y cagarme en el salario. No voy a devaluar. Te presenta como un acto patriótico en defensa del pueblo no devaluar. Y la oposición que quiere devaluar la presenta, y lo cual es cierto que si hay una devaluación va a ser un golpe. Va a ser un nuevo golpe, ya un golpe más de tantos golpes brutal que hubo. Ahora, el hecho de mantener esta política que tiene Javier Milei favorece a los fondos internacionales especulativos, no tiene nada de a favor de los trabajadores. Totalmente. No, y después está el problema de la CGT, digo, si la incluimos dentro del campo supuestamente opositor, que no abrió la boca con respecto al veto que anunció Milei contra los jubilados. Es decir, ustedes piensan la movilización de 2017, que fue la que, golpeó fuerte el corazón de la política de Macri. Finalmente la reforma previsional se impuso. Y digamos algo más sobre la movilización del 17. Le dio nombre a este programa. Las 14 toneladas, pero condicionó a tal punto. Macri en ese momento tenía en carpeta enviar automáticamente la reforma laboral. Sí, que la tuvo que cajonear. La tuvieron que cajonear. Después finalmente empezaron a aplicarla gremio por gremio con la colaboración de la burocracia sindical. Pero ya esa enorme rebelión de diciembre de 2017 contra la reforma previsional tampoco contó con la CGT como un motor de la jornada. No, la habían votado. Ellos firmaron. Así que ellos firmaron 5 puntos de reforma. Y una de las leyes, porque eran distintas leyes, una ley es una reforma de salud, que era crear una agencia de salud. Y la agencia de salud, el propósito que tenía era bloquear que los trabajadores, los afiliados a las obras sociales, accedan a nuevas prestaciones mediante amparos, que se ampliaba lo que se llama el PMO, que es el Programa Médico Obligatorio. Entonces, por ejemplo, vos querías hacerte algún tratamiento de fertilización asistida, no te lo cubrían. Hacías un amparo, te lo daban. Entonces, la burocracia estaba muy interesada, y ese punto de un acuerdo entre la burocracia y las prepagas. Porque tiene un interés común. Entonces los tipos, Macri le dio el negocio de la salud para joder a los afiliados y entraron todos en eso. Fue una cosa muy clara. Firmaron. Sí, y el peronismo aportó votos en aquel momento para la reforma previsional. Mansur votó a favor de la reforma previsional y luego Cristina... Mayans, no sé cómo votó. Puede haber votado a favor porque Mayans es Infran. Claro. E Infran colaboró con Macri claramente. Pero todos los bloques aportaron votos. Y también el golpe a los jubilados ha sido una constante de todos los gobiernos. Acá nombrábamos la reforma previsional de Macri, pero Alberto Fernández tuvo la propia. No nos olvidemos, ahora que estamos discutiendo el posible veto, el anunciado veto ya confirmado de Milei, que la que vetó el 82% móvil a los jubilados en el año 2010 fue Cristina Kirchner, con el mismo tipo de argumentos, porque decía que era una ley que fomentaba la quiebra del Estado. Sí. Lo cual es una... Y ahora aparte era trucho, porque era el 82% móvil del salario mínimo.
no es el 82% del salario de una actividad para el trabajador. Totalmente. Bueno, es lo que ocurre ahora, lo vamos a ver con más detenimiento, pero es sumamente precaria, digamos, el aumento que van a obtener, que obtendrían los jubilados si no prosperara el veto. Pero que Milei diga que esto es la ruina del país, está confesando que el superávit fiscal y el ajuste depende del hambre de los jubilados. Esto Claro. mentira es superávit. Sí. Mira, sacan cuentas absurdas, que tira Milei. Milei dice cualquier cosa. O sea, es una bestia de decir cualquier cosa, ya nadie importa, nadie le cree. Pero lo interesante es lo siguiente, los tipos, 100.000 millones para la CIDE, ¿cuál es la fuente específica de financiamiento? Porque él dice, no puedes crear un gasto si no hay un financiamiento que lo pueda soportar. 100.000 millones así, no hubo nada. No hubo nada. Redujeron impuestos a los capitalistas con la ley de bases. Sí, con bienes personales. ¿Y dónde está eso? O sea, cuando le conviene sí, cuando le conviene no. Entonces acá no hay que creerse el verso del déficit fiscal de ninguna manera. Pero una cosa importante, esto de la CGT nos lleva a otro problema, que es que hay que enfrentar a la CGT y los sindicatos. Y para eso queremos destacar y vamos a darle el próximo programa más peso, el día 14 de septiembre va a estar el plenario nacional convocado por la Coordinadora Sindical Clasista. Porque acá lo que plantea el problema clave en el momento es una nueva dirección del movimiento obrero. Con una nueva dirección del movimiento obrero este país cambia. El problema no son 4 o 5 diputados más, o mejor tenerlo para la izquierda. Es una nueva dirección del movimiento obrero que saque a esta burocracia repodrida, cambia la situación política de Argentina. Sí, porque hoy el gobierno el pilar sobre el cual se sostiene el gobierno es la entrega de la burocracia sindical. Sí. Sin la entrega de la burocracia sindical, el gobierno no se sostiene. ¿No? Los genocidas que fueron a visitar estos diputados, estas basuras, esos genocidas fueron al poder para destruir una dirección del movimiento obrero clasista. Claro. O sea, el problema pasa por ahí, no es que fueron para asesinar a 3 diputados opositores. A masacrar a lo mejor de la Claro. generación obrera y juvenil surgida en los 70, en los 60, 70. Sí, yo comparto, es la clave de la situación política, más uno que ahora ve que hay un tembladerar por arriba, los choques, la guerra de camarilla, la libertad avanza, se están matando entre ellos, pero lo que está faltando es el correlato por abajo, es decir, una intervención del movimiento obrero que debería ser un tsunami a esta altura para barrer con la política rabiosamente antiobrera del gobierno nacional. Entonces, mientras arrecian los despidos, la precarización salarial, los jubilados se mueren de hambre, están destruyendo la salud y la educación pública. Se conoció la otra vez, UNICEF dio cuenta de que 1 millón de niños y niñas se van a dormir sin poder comer. Entonces, frente a semejante plan de ofensiva, lo que hace falta es que los trabajadores irrumpan con sus propios planteos en el cuadro nacional. Y para eso hay que pasar por encima a las conducciones sindicales, lo de la CGT y la CTA. Lo hay que construir. O sea, construir significa conquistar comisiones internas, cuerpo delegado, Agrupar a los activistas. activistas. Entonces Sí, eso es sí. un trabajo que hay que armarlo y el plenario del 14 Apunta en esa dirección. apunta en esa dirección. Entonces hay que desarrollarlo. Pues mucha gente dice, bueno, entonces, ¿qué pasa en el país? ¿Qué pasa con la izquierda? No, ahí está la pelea. Totalmente. Y es una pelea difícil, porque son con mecanismos incluso propios de la dictadura militar. ¿A qué voy? Si vos sos el peón y entras a laburar a cualquier fábrica, no sé, la que quieran, Mercedes-Benz, vas con la remera del peón, tienes que ser muy pelotudo. No. Te echan al otro día. 2 minutos. Bueno, podés tener democracia en el lugar de trabajo. Entonces, los Ahí lo que métodos, se impone es la dictadura patronal. entonces son métodos Lógico. clandestinos contra la dictadura patronal. Sí, es así. Es decir, el que vive la democracia porque vota cada 2 años, ignora que la cotidianeidad de la vida social está la dictadura patronal y está la actividad de los trabajadores que tienen que sortear la dictadura patronal con métodos Y ahí diversos. está, Sí. ahí está claro cuando se dice que las libertades democráticas son, ¿no?, islotes de Sí. democracia obrera en ley. la En el democracia Estado en el capitalista. Estado capitalista. Porque uno lo ve, por ejemplo, allí donde existe una fuerte organización obrera, donde incluso en un sector privado los trabajadores dicen abiertamente su filiación política. Por ejemplo, vos vas a FATE y naturalmente ahora hay una ofensiva patronal y todo lo demás, pero cualquiera dice, bueno, yo soy de izquierda, estoy con Claro. el Partido Obrero, con el Frente de Izquierda, con este, con lo otro. Es como consecuencia de qué? De que lograste. De que lograron es una conquista. claro, es una, Una conquista conquista de la lucha de la organización enorme. obrera. Entonces, bueno, eso es clave. El 14 de septiembre, el que no va,
Maneja patrullero. Totalmente. Escúchame, ¿por qué no vemos un poquito el análisis de las leyes, Juli? Sí, porque bueno, una semana de fuertes golpes para el gobierno en el terreno parlamentario. Comenzó con el voto mayoritario en diputados, al rechazo al decreto de la CIDE, y lo último, que voy a empezar por ahí, fue el voto en el Senado, consagrándolo en ley, de esta modificación de la movilidad jubilatoria, que yo decía que es muy precaria. Nosotros en su momento, como señalaba Gabriel en la editorial, el Frente de Izquierda se abstuvo, no acompañó esta movilidad. Teníamos un dictamen propio, aunque naturalmente ya también adelantamos que de concretarse el veto, que requiere 2/3 de ambas cámaras para poder voltearlo, vamos a votar favorablemente contra el veto. Porque bueno, es un escándalo. ¿Sí? Estamos hablando en qué consiste estrictamente la ley que están promoviendo de modificación de la movilidad. Bueno, por un lado establece para todas las jubilaciones un aumento desde abril de 2024 de este año del 8,1%, que en realidad si uno lo ajusta por el aumento que efectivamente ya otorgó el gobierno y demás con respecto a la inflación, va a ser un 7,2% que se aplica de manera generalizada a todas las jubilaciones. 7,2%. Eso es porque el aumento que hubo por enero fue menor a la inflación de enero. Exacto. Pero no hay ninguna compensación por la inflación de diciembre, que fue el 25%. Es el grueso. Por eso. Fue la grande sobre eso caputazo. Nada. Y del 20 fue 25-20. Del 25 nada y del 20 dieron por abajo. Entonces esto compensa lo de enero, digamos, no compensa lo de diciembre. Exacto. Y por otro lado, una modificación del haber mínimo de las jubilaciones, ustedes saben, son de indigencia, están en su piso histórico en este momento. Entonces toma como parámetro la canasta básica total que mide el INDEC, que ahí también hay un problema, porque la canasta básica total que mide el INDEC es por persona y da 290.000 pesos en el mes de julio. Piénsenlo en función de los gastos que ustedes tienen para su propia vida cotidiana, lo que es vivir con ese ingreso mensual, es decir, es muy bajo. Lo multiplica por 1,09, entonces lleva a 317.000 pesos, da más o menos el cálculo, la mínima, que sería un aumento del orden de los 30.000 pesos mensuales para el grueso de los jubilados, que son más o menos el 75%, que cobran la jubilación mínima, contemplando el bono de 70.000, que todavía Milei, incluso haciendo abstracción de esta ley, sigue congelado y aparte tampoco confirma que lo vaya a otorgar en el mes de septiembre. Si eliminase el bono, cosa que podría hacer tranquilamente por decreto, sería una reducción nominal. Claro, vamos a una reducción muy fuerte. Sí. Muy fuerte. Entonces, bueno, esto con respecto al ajuste de los haberes jubilatorios. Ahora, hay otro punto que también es sensible para el gobierno, que tiene que ver con el pago de las deudas previsionales. Por un lado, de las deudas a las cajas previsionales de distintas provincias, que son unas 13, que no fueron transferidas. Y por otro lado, de lo que son los juicios que han hecho los jubilados que tienen condena firme. Ahí el mecanismo debería ser, hoy por hoy la legislación vigente establece que esas deudas deben ser saldadas en un plazo de 120 días. El punto es que eso no se está cumpliendo, entonces la ley establece que en un plazo de 6 meses, prorrogable por otros 6 meses, lo dice taxativamente, se tiene que saldar estas deudas, en particular con muchos jubilados que han llevado a juicio el no cumplimiento, es decir... Es la seguridad jurídica del jubilado, ganaste un juicio que te paguen. Bueno, exactamente. Pero acá está completamente interrumpido y eso lo incorpora esta ley, que es un punto sensible de lo que está en juego acá. Es terrible porque lo que ellos especulan es como que se mueren. Absolutamente. Es una cosa muy cínica de parte del Estado, las apelaciones contra los juicios de los jubilados. Aparte, para pagar esos juicios, está la guita, porque está el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Del ANSES. Claro, que se supone es un stock que viene de la época que se nacionalizaron las FJP y lo que tenía la FJP quedó ahí. Pero como está todo invertido en título de la deuda... El problema es claro, le están robando a los jubilados explícitamente para pagar la deuda. Claro. Es una locura. Y aparte, estamos hablando de montos muy bajos, yo lo mencionaba recién, o sea, podría llegar la jubilación a 317.000 pesos por ahí. Y la canasta básica del jubilado, como la miden las organizaciones de lucha, pero también la Defensoría de la Tercera Edad, ronda los 900.000 pesos.
Es decir, Sí, es un 30% más o menos. es una locura. Y, por ejemplo, la Oficina de Presupuesto del Congreso hacía los cálculos de cuál es la situación, la caída real en estos interanual, contemplando estos 7 meses del gobierno, los primeros 7 meses del gobierno de Milei, y da una caída de 29,2%. Es decir, estamos en los niveles más bajos cuando, yo insisto, los jubilados han sido la variable de ajuste bajo todos los gobiernos. Y la jubilación máxima es 1,5 millones de pesos. Sí, bueno. La máxima. Lo cual te pone un techo bajísimo y quien laburó y pagó más no tiene esa compensación. La idea es esa chata la pirámide previsional porque ellos quieren volver estratégicamente a privatizar el sistema previsional. Es una orientación de fondo. Y además un negocio para los bancos. Entonces vos tenés una jubilación mínima asegurada por el Estado y el resto vas a una caja complementaria privada, ¿no? Sí, la máxima creo que para recuperar el poder adquisitivo que tenía en 2017, bajo el macrismo, digamos, que no era tampoco una bonanza para los jubilados, tendría que estar arriba de los 3,5 millones más o menos. Y está en 1,5 millones. Terrible. Es terrible. La licuación del poder adquisitivo de los jubilados es... Un obrero petrolero capaz que gana, se rompe el alma laburando y gana 2,5 palos, aportas por 2. A vos te cuenta el 11% de eso. Y después capaz te vas ganando... Sí, la tasa de sustitución es un escándalo. Sí, No, y todo eso hay que complementarlo con lo que ha sido la otra pata de la política del gobierno de Javier Milei, que ha sido terminar con el subsidio a los medicamentos. Bueno, desde el PAMI, hoy por hoy acceder a los medicamentos para los jubilados es 100% a costa de su bolsillo, lo cual es imposible. Han recortado desde noviembre que no se paga la tarjeta alimentar, que era una tarjeta alimentar especial que habían lanzado para jubilados. En su momento se había originado en la pandemia. Desde noviembre está cortada. Entonces... Sí, es todo un ataque por otro lado, porque es un salario indirecto eso. Vos tenés... Es catastrófico. Pero hay una cosa más interesante, que es lo siguiente. El régimen, la reforma que se hizo, aumenta la jubilación por IPC, por inflación. Lo cual la congela. Porque vos decís, yo gano 100, mañana aumenta todo 5%, me aumentan 5%. O sea, la capacidad adquisitiva sigue siendo la misma. La congela a nivel más bajo. Y se establece un artículo medio raro. Sí. Vieron que en marzo, ya es un cálculo. Todos los años en marzo calculás el aumento que hubo de inflación y el aumento que hubo de salarios. Y te dan, en caso que los salarios aumenten en inflación, cosa que no está pasando, el 50% de eso. Es decir, si la inflación fue del 100 y fue 110 el aumento de salario, te aumentan un 5% a partir de marzo. De ahí se dice que conviene jubilarse en marzo y no jubilarse en abril. Exacto. En abril no tenés ese recupero hasta el marzo del año que viene. Ahora, establece una fórmula que es 50% por el RIPTE, que es el salario de los trabajadores registrados. Vendría a ser más o menos como el crecimiento de la actividad económica, y el 50% del IPC. Pero si llegase a aumentar, cosa que no ocurre, el salario por arriba de la inflación, el ANSES tiene mayor recaudación, cosa que Milei omite, porque un salario más alto se paga impuestos más altos por ese salario. El 11% de tu salario es más alto, lo mismo pasa por la parte patronal. Entonces el costo fiscal que Milei dice es todo mentira. Es un verso... El tipo se gastó $600 millones para comprar aviones de guerra. ¿Para qué queremos aviones de guerra? Se la pasa viajando aparte por el mundo a charlas con derechistas de todo tipo y color, y lo pasa por el presupuesto público. Para mí hay una idea y un concepto que nosotros importa machacar. Es decir, por un lado, esta idea de que el gobierno lo que quiere hacer es transformar a las jubilaciones en una asistencia social. Y nosotros lo que tenemos que defender es que la jubilación es un salario diferido. Porque ahí el 82% móvil, es decir, que te descuentan lo que vos cobrabas cuando laburabas, te descuentan los aportes y por lo tanto la tasa de sustitución en lo que respecta de bolsillo, al salario bolsillo, debería ser el mismo. Hoy creo que está como en el 60% la tasa de sustitución. Si vos estabas ganando 100, pasás a cobrar 60 o menos, 50. Y a partir de ahí, tu aumento no depende de cuánto aumenta el salario de la actividad de tu trabajador, sino de lo que se establece de la estos legislación. mecanismos que estábamos discutiendo recién. Y entonces, si es un salario diferido, en realidad el laburante ni siquiera tendría que hacer aportes previsionales. Debería correr por cuenta exclusiva de las patronales, que ya te exprimen extrayéndote la plusvalía, después viene el Estado y te cobra los impuestos. Claro. Es como que te pagues tu salario. Claro. Vos te estás pagando tu jubilación, es un ridículo, entonces debería ser... de hecho, originalmente, ¿no? El planteo siempre fue así. Después se fue, y ahora, luego con el menemismo, redujeron gran las huelga, contribuciones patronales. Creo que fue en el año 1924 o 26, bajo Alvear, si no me equivoco,
para que, cuando se discutió el régimen previsional, para que el aporte sea solamente obrero. Esa huelga no ganó. Pero, porque ¿qué decía la clase obrera? Bueno, si es mi salario diferido, ¿por qué me voy a pagar mi salario? Claro. Lo tiene que pagar la patronal. Lo paga la patronal. Y lo que fue ocurriendo fue que se fue reduciendo el aporte patronal y no el aporte obrero. No, es que, lo decía Pablo, desde los 90, que se rebajaron los aportes patronales, Nunca volvieron a ningún aumentarse. gobierno, o sea, piensen desde los 90. Incluso se el llama menemismo, contribución, le llaman contribuciones patronales. Ya la definición es una manipulación. es una Yo manipulación. contribuyo a... Contribuyo, le tiro un Claro. manguito al jubilado. Claro. No, vos deberías pagar todo. Totalmente. Pero es ilustrativo que ningún gobierno, tuvimos todo lo que fue la experiencia de los gobiernos de Néstor, de Cristina, Macri, Alberto, ningún gobierno volvió a elevar el monto de los aportes patronales. Y los aportes patronales, la dictadura militar los eliminó. Tengamos en cuenta eso. O sea, estos son es el problema de la clase capitalista bien rabiosa que dice lo siguiente. Si al obrero no lo puedo explotar más, no lo quiero mantener. Claro. Si yo al obrero le pago un salario, porque si el tipo no morfa nada, no lo puedo explotar otro día. Y un poquitito más, porque si no hay hijo de obrero, no vaya a laburar el hijo del capitalista, digamos. Entonces el hijo del capitalista va a la universidad privada. El hijo del obrero le doy un poquito que morfe algo mal, que coma a la mañana, a la noche que no coma. Así tengo una generación obrera para seguir explotando. Pero si el tipo se jubiló, Pasa a ser descartable. ¿y para qué no voy a pagar? Claro. Descartable. Eso es así. Así que hay que ir con Y es todo una contra el tendencia viento. Bueno. mundial. Bueno, la gran huelga de Francia del año pasado, en Francia el año pasado fue Claro. justamente Por contra el el tema aumento jubilatorio. de la edad jubilatoria. Es una tendencia mundial del capital. A reventar las jubilaciones. Sí. Por eso la clase obrera tiene que estar en alerta. Y bueno, acá en particular tenemos un sector de jubilados muy movilizado, muy combativo, han sido vanguardia de la pelea contra el gobierno de Javier Milei, y la jornada de este miércoles, muy importante, la vamos Hay a que estar acompañar. acompañando. Pero tiene que haber un paro de la CGT y una marcha de plaza Bueno. de mayo general. Totalmente. Nosotros planteamos eso. Ahora va a salir un petitorio que hay que firmar por todos lados contra el veto. No puede ser que veten esto y la CGT nada. Así que digo. No, es un... Escúchame, Juli, Es un tirate escándalo. los títulos de las otras leyes porque estamos pasando. Rapidito, bueno, mencionaba al principio, esto así para decirlo rápido, se votó el rechazo al decreto que le otorga 100.000 millones de pesos en concepto de fondos reservados a la CIDE. Que quiero destacar que es solo ese decreto, porque en realidad hay 3 decretos en torno a la CIDE. 2 son el de creación y el otro el que arma toda la estructura orgánica funcional, que crea 4 organismos, es decir, una burocracia gigantesca, todo al servicio del espionaje y la represión contra el pueblo. Acá en lo que se votó en diputados se cuidó mucho de acotarlo solo a los fondos reservados, igual ya es un golpe importante, y se armó una mayoría que logró pronunciarse a favor del rechazo. Pecha hecha de trampa. ¿Viste lo que pasó? ¿A qué te referís? Eh, Que ya están ejecutados, Obvio. casi el 80%. Andá que te devuelve la gente 004. Dice, mira, usted cobró, J-Bomb, no, ya me lo gasté, fui al chino. Sí, sí. Mirá, en Argentina. la- El impacto es el golpe político del gobierno, creo yo, que incluso es lo que marcó. Pero hay hizo que marcar Macri la esta trampa, semana. ¿eh? Sí, seguro. Porque, mirá, el otro día lo dije en un lugar, el sábado, y había justo un compañero nuestro que es delegado de ATE del Ministerio de Economía. Y está en el área de presupuesto, de ejecución presupuestaria, con lo cual lo confirmó con más precisión que lo que pude decir yo. En Argentina es clásico que las leyes, la guita, partidas sociales no se subejecuta. Viste, vos decís, bueno, estamos en diciembre y se ejecutó en un 40% de presupuesto para infraestructura escolar. Acá, 100.000 millones en una semana estaba el 85% gastado. Sí, es una locura. Y todavía no lo trató el Senado. Cuando No. vaya al Senado va a estar el 100% No va a quedar gastado. nada, no va a quedar nada. Entonces se rechazó, pero dice, mira, fuiste al En piste. el Senado se trata el jueves. Ahí Sí. se discute ahí la posibilidad de que efectivamente lo. Va a haber lo que rechacen. decirle a los servicios que devuelvan la guita, pero no te la van a... Sí, y hay que ver qué hacen, por ejemplo, están todos los bloques políticos muy divididos, y esta votación, los radicales y el PRO votaron mayoritariamente por el rechazo. Ahora hay que ver qué hacen en el Senado, porque así como votaron la ley de movilidad jubilatoria, una buena cantidad de votos del PRO, de los 6 senadores del PRO, solo una no votó esta ley de movilidad jubilatoria. Aunque ellos argumentan que votaron en contra ciertos artículos en particular, pero ahora se van a alinear con el veto de Macri. ¿Van a dar para los votos para los 2/3 para revertir el veto? ¿Qué va a pasar con lo del DNU también? Porque ahí también hay todo un juego de poder del macrismo que Le le dice quiere que si sale el marcar la DNU, cancha a Milei. lo van a matar. Fuerte. No, porque aparte dice que, claro, que
Argentina está bajo amenaza del terrorismo. El tipo asumió la bandera de Israel. Te quedaste el problema vos, papá. Claro. Y ahora está provocando a medio mundo. está provocando a medio mundo y ahora dice Hay que darle 100 palitos de 100 mil millones de pesos para defenderlo a Milei. No. Bueno, y después está lo otro, el bloque de las leyes educativas. Vos lo señalabas en la editorial, la de la esencialidad educativa, que es, bueno, una ley completamente reaccionaria porque declarar servicio esencial la educación pública no es proveerla de presupuesto, garantizar escuelas en condiciones, que los docentes y los no docentes tengan salarios acordes y demás, sino prohibir el derecho a huelga. Básicamente la ley lo que establece es un criterio de guardias mínimas. Si hay una medida de acción directa, paro o huelga de 1 o 2 días, tiene que ser del 30%, y si es por más tiempo que 1 o 2 días, del 50%. Entonces las autoridades educativas al comienzo del ciclo lectivo tienen que armar una nómina del personal que está afectado estrictamente a cumplir las guardias mínimas en este porcentaje, y si no, descuento salarial. Lo cual es una aberración porque es finalmente un atentado contra el derecho a la protesta. Y si nosotros miramos la historia de la educación en nuestro país, fue precisamente la protesta de los docentes, de los no docentes y también las movilizaciones estudiantiles las que lograron frenar las reformas antieducativas desde los 90 en adelante, o el recurso para frenar la destrucción salarial, es decir, o arrancar partidas presupuestarias. Es cierto que hay muchos días que se pierden clases en el sistema educativo, pero no solo por los paros o las medidas de acción de los docentes, sino porque no hay calefacción en invierno, porque en verano con la oleada de calor de casi 40 grados no se podía habitar las escuelas públicas ni en la ciudad, ni en la provincia de Buenos Aires, ni en todo el país, porque hay riesgo a veces de electrificación. O sea, recordemos que este es el país donde fallecieron Sandra y Rubén, en la provincia de Buenos Aires, ustedes lo recordarán bien, bajo el gobierno de Vidal. Entonces, hay muchos días que se pierden por las pésimas condiciones de infraestructura. Y por otro lado, querer enemistar a las familias que acuden a las escuelas con los docentes, lo cual no es cierto porque muchas veces las luchas de los docentes cuentan con un fuerte apoyo de las familias, que son el testimonio de la política de destrucción educativa. Entonces este punto es muy serio. Esta es la agenda que promovió, impulsó en particular el radicalismo, pero que naturalmente abrazó el oficialismo, el PRO, medio mundo, y conquistó una media sanción en la Cámara de Diputados. Así que está en agenda en Senado, y también, fue una vergüenza, hablando del rol de los gremios, la CETERA, que no convocó a ninguna medida el día que se trató en diputados. Sí, el paro lo garantizó la multicolor. La multicolor, Ademis en la ciudad de Buenos Aires, pero nada por el lado de CETERA. Y ahora es muy grave si se aprueba en el Senado. Con lo cual, en la agenda está también la movilización de los docentes como un problema de primera necesidad. Bueno, un paquete parlamentario intenso. Y nos quedamos sin tiempo, nos faltó el financiamiento universitario. La próxima. No, si no, vamos a no pegarle al imperialismo norteamericano. Okay. No, conmigo no cuenten. Es decir, te veo completamente adaptada al imperialismo. No, a un 14 toneladas nacional trotskista. No, de ninguna manera. De ninguna manera. A ver, vamos rápido porque está el tema electoral en los Estados Unidos. Tuvimos la conferencia demócrata el jueves que terminó de proclamar a Kamala Harris como la candidata del Partido Demócrata. Ahí no tuvimos interna, porque recuerdan que se bajó Biden. Había habido una interna demócrata, pero ahora se bajó Biden y no es que a Kamala Harris, no es que hubo una interna y fue electa, sino que fue con el dedazo de Biden. Y el dato, ¿no? El dato político, antes de meternos más en la caracterización de la propia Kamala Harris, es que, bueno, parece que viene bien, ¿no? Si uno ve las encuestas de las últimas, todos dicen que está haciendo una gran campaña, es en estas 5 semanas, ha hecho una gran campaña, que algunas encuestas le dan empatando y otras ganando, incluso a Trump, revirtiendo la tendencia previa. Y bueno, está planteada la posibilidad de un batacazo. Algunos números, ayer salió un artículo de La Nación de una cantidad de cálculos que se hacían, que recordemos que por ejemplo cuando fue Hillary Clinton contra Trump en 2016, Hillary Clinton le ganó como por 2 millones de votos a Trump, pero perdió por el esquema de elección que existe en Estados Unidos en el colegio electoral. Gana con muchos votos una cantidad de estados que no aportan tantos
tantos delegados al colegio electoral. Entonces, parece que tiene que ganar para asegurarse con una diferencia de 4% arriba. Sí, está 3 puntos arriba, dicen, en el promedio de encuestas, en la general, pero creo que están 2 delegados arriba. Claro. Lo cual es un empate. Es un empate. Y ella viene con impulso ahora, digamos. Claro. Hay que ver cuando se quite el impulso. ¿Y qué definición estuvo ahí en el...? Bueno, otro dato significativo del impulso de Kamala Harris, que por ejemplo tuvo una campaña de recaudación de fondos que batió todos los récords de 540 millones de dólares. Más o menos parecido, ¿no?, a la campaña financiera del PO. La cantidad de plata. Y la mayoría de los sindicatos aportaron, aunque el sindicato camionero parece que aportó, que es un sindicato importante, aportó a Trump. Por el momento sigue aportando a Trump. Claro. Pero ahí para el movimiento obrero cómo Sí, cómo se alinea el movimiento obrero. Pero es una campaña... aparte hay muchísimos que es la primera vez que aportan, ¿no? Es decir, que ha generado cierto entusiasmo. ¿Qué definiciones tuvo, ¿no?, en su discurso? Bueno, claramente ubicada con el Estado de Israel. Eso es importante porque, por ejemplo, en el inicio de la convención, todo el problema del genocidio en Palestina ha sido un factor de enorme crisis para el Partido Demócrata. Hubo movilizaciones. Hubo una muy movilización a la propia conferencia demócrata y ha sido toda una crisis y una pérdida, una fuga de votos por izquierda que está teniendo el Partido Demócrata como consecuencia de su apoyo al genocidio al pueblo palestino por parte del Estado de Israel. Pero se definió claramente en apoyo al Estado de Israel y al mismo tiempo, pero abrió una puertita porque dice, bueno, queremos un alto al fuego, lo de Gaza es una devastación, tirando algún centrito a la izquierda, pero naturalmente definida en esa línea. El tema es importante además porque se está escalando mucho el conflicto en Israel, o en Medio Oriente, porque ahora hay bombardeos muy intensos con Hezbollah, en el sur del Líbano con Israel, es decir, que el proceso de la regionalización de la guerra está en el tope de la agenda política internacional. Ahora bien, ¿qué otra definición tuvo? Se pronunció por el derecho al aborto. Recordemos que acá habíamos tenido el fallo Roe vs. Wade en 2022, o un revés contra ese fallo, contra el fallo Roe vs. Wade, que por lo tanto ilegalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. Y ella se pronuncia por el derecho al aborto. Es decir, que tira centros hacia la izquierda, definiciones claras hacia el establishment, como este alineamiento con el Estado de Israel, en la idea de tener un espectro amplio para captar a un sector disidente de los republicanos que no ven bien a Trump, o sectores independientes, y al mismo tiempo contener por izquierda a un sector que se estaba fugando frente a la debacle de Biden. Esta es un poco, ¿no?, la estrategia. El 10 de septiembre hay un debate, un nuevo debate presidencial entre Kamala Harris y Trump. Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de Kamala Harris? Ella se inició políticamente como fiscal en California, y luego como procuradora general. De 2004 a 2011 como fiscal, y luego como jefa de fiscal, ¿no?, como fiscal general de 2011 a 2017. En general ha tenido una política profundamente reaccionaria, pero profundamente reaccionaria. Por ejemplo, ella defendió como fiscal de distrito en San Francisco, por ejemplo, que penas contra los padres que no obligaban a los chicos a ir a la escuela. Entonces, por ejemplo, multas de $20.000 e incluso pena de cárcel para los padres que no iban los pibes a la escuela, alegando que los crímenes que había eran el resultado, se había hecho un estudio que los criminales no iban a la escuela. Entonces el problema para solucionar el problema del crimen, la solución del problema del crimen era que los pibes vayan a la escuela, y entonces los padres que no mandaban, había que multa de $20.000 o mandarlos en cana. Luego defendió, y no tuvo ningún tipo de oposición, y sostuvo la ley de los 3 delitos en California, que ¿en qué consistía? Bueno, al tercer delito denominado grave, cadena perpetua. Pero dentro de los que eran, por ejemplo, delitos graves, estaba, por ejemplo, hubo casos de gente que le dieron cadena perpetua por robarse una porción de pizza o por portar droga para consumo personal, y le dieron cadena perpetua. Y todo esto lo defendía Kamala Harris. Contra los pobres. Contra los pobres. Y esto llevó, por ejemplo, a un fuerte incremento fundamentalmente contra quién era, contra la población negra,
y contra los latinos. Ella es hija de migrantes, es hija de un jamaiquino y de una india. Y así siendo todo, hija de jamaiquino, mandaba lo que se fumaban un porro, lo mandaba en cana. Un escándalo. Rechazó, por ejemplo, como procuradora general, rechazó la propuesta 47, que transformaba una cantidad de delitos denominados graves como delitos leves. Entonces se opuso a esa modificación, y también se opuso y defendió cadenas injustas contra una cantidad de gente que había sido condenada, pero luego se revelaba el mal accionar de la policía, de los fiscales. Hay una que es muy importante. En el 2013 defendió no procesar a Steve Mnuchin del One West Bank, un banco que fue acusado por haber haber realizado 36.000 ejecuciones hipotecarias de 2009 a 2015. Recordemos que en 2008 estalla la crisis hipotecaria, la crisis de los subprime, y los bancos realizaban las ejecuciones hipotecarias. El que no pagaba, que dejaban a las familias en la calle. Que dejaban a las familias en la calle. Este banco ejecutó 36.000 del 2009 a 2015, y hay una denuncia muy fuerte contra justamente Kamala Harris, que no procesó el ejecutivo del banco, Steve Mnuchin, por haber realizado ejecuciones en forma completamente arbitraria, dejando muchísima gente en la calle. Y luego este tipo colaboró con la campaña de senadora de Kamala Harris en 2016 en su campaña electoral. Qué es decir, los vínculos con... Y el carácter de clase, ¿no? El carácter porque de te robás una pizza porque no te alcanza para comer y podés ir en cadena perpetua. Ahora, sos el ejecutivo de un banco que deja decenas de miles de familias en la calle, nada. Nada. Y el tipo aporta para tu Y campaña. el tipo aporta para su campaña electoral. Por eso recaudó tanto. Y luego la política migratoria, que nunca se opuso a la política migratoria de Obama, que deportó a miles de personas, y luego cuando asume ella, ¿no?, como vicepresidenta, toma el problema migratorio. El primer viaje que hace es a Guatemala y a México, y lo que le dicen, no vengan. Y en febrero del 2021, recordemos que Biden asume en enero de 2021, en febrero de 2021, bueno, se expulsan a 100.000 migrantes. Es una política migratoria muy, muy jodida que la tuvo a Kamala Harris como la protagonista. Con lo cual, uno podría decir, bueno, fenómeno, Kamala Harris finalmente, como se ve, es una derechista, pero bueno, está dentro de un partido progresista. No, tampoco, porque está dentro del Partido Demócrata, que es el más guerrerista de todos, un partido del imperialismo. ¿Por qué nos interesa tanto esta delimitación? Porque, bueno, obviamente, del otro lado de Kamala Harris está Donald Trump, que es muy malo, pero quien aparece como la variante progresista tiene este prontuario. Ahora, me interesó ver en la Convención Demócrata dos temas. Uno, el alineamiento de la famosa izquierda demócrata con Kamala Harris. Fue total. Ocasio-Cortez. Sí, Sanders, todos. O sea, fueron oradores de la Convención Demócrata y apoyados sin fisura, es importante. Incluso las manifestaciones internas dentro de la Convención Demócrata a favor de Palestina se las buscó ningunear y nadie de la izquierda levantó la bandera de Palestina. Lo cual demuestra que la idea de que pueda haber una corriente interna del Partido Demócrata realmente progresista no existe. No, bueno, de hecho a Ocasio-Cortez la sancionaron dentro de los Demócratas Socialistas de América, el DSA, justamente por su política de subordinación al Partido Demócrata y su política de apoyo a la masacre en Israel. El otro tema que habrá que lo podemos dejar para una próxima edición del programa es que da la impresión de que el gran tema de debate de las elecciones de Estados Unidos son los precios. Sí. El precio de los alimentos, o sea, porque uno dice, bueno, ¿qué discute el pueblo norteamericano? Y discute más o menos lo que discutimos acá. O sea, los precios de los alimentos del supermercado, la gente no llega a fin de mes. Está planteado un problema social en Estados Unidos muy, muy grande, y creo que este es el tema. Es decir, es difícil analizar esta elección si no es en un contexto de un retroceso social y del lugar de Estados Unidos como potencia en el momento completamente hegemónica. Entonces, está mezclado en eso. El debate principal no es, viste, el muro, se está discutiendo, ¿cuánto vale el aceite? Entonces, si va a haber control de precio, no va a haber control de precio. Parece estar argentinizada
Sí, sí, la sí, elección sí. norteamericana. No, y recordemos que tuvimos hace 2 o 3 semanas atrás un colapso económico, ¿no? Un lunes negro. Que uno de los detonantes de ese lunes negro fue el la incremento tasa, de el bajo desocupación. incremento de la ocupación Claro. laboral. Reflejando que se viene una recesión. El tema de la recesión y cómo se aborda el tema de la recesión es uno de los grandes temas. Y bueno, efectivamente está presente. Claro, y la inflación que va devorando los ingresos de los trabajadores, todo eso está. Ese gran tema. Ese Está en gran el tema. centro. Estamos pasados de tiempo, con lo cual tenemos que pasar a los premios. Un juicio justo, vamos a hacer. Sí. Sí. Bueno, Bueno, ¿a quién candidateamos? candidatos. Y yo tengo a ¿A quién? Mayán. Está bien. El que Sí. quiere profundizar la amistad con Villarroel. Sí, 14 sí. toneladas. Pero es el presidente del bloque. Es el presidente. Sí, Sí, no es no es cualquiera. un pichi. No es cualquiera. Yo no No, escuché a no. nadie de kirchnerismo levantar la voz contra ese tipo de declaración. Capaz que se me, No. Capaz que se te escapó. capaz se me pero- escapó, pero mira que soy bastante informado de estas cosas que pasan. Y no vi a nadie que diga, che, pará. No digo Cristina, pero ninguno de los de abajo. Ahí tienen a. Sí, no, que si lo. Sí, está Di Tulio, está la Mendocina, ¿cómo se llama? Que son del grupo íntimo de Cristina, no me acuerdo el nombre ahora. No dijeron nada. Sagasti. Sagasti, o sea, Sagasti. Cámpora, ahí está el camporismo. Sí. Claro. ¿Quién más? Bueno, uno incuestionable es Macri, con todo este tema del apoyo al veto de Milei. Está en el centro. Y postulo otro más. Dale. Seguimos con la. Bueno, está lo de Grabois, que lo destacaste vos también en la editorial, con la respecto a la esencialidad, sí. esencialidad educativa. Declaraciones escandalosas, diciendo que bueno, que él no se opone, que las familias tienen derecho a que los chicos vayan a la escuela. Una cosa espantosa cuando lo que corresponde es enfrentar una ofensiva y defender a los docentes. Aparte, Grabois es de la iglesia. La iglesia es el principal empresario de la educación del país. Bueno, Claro. Claro. Pero por recontra afano, debe ser el 70% de las Sí. iglesias, de los colegios privados son de la iglesia. O sea, Y en los pusieron una colegios- parte patronal. Y en los tío. colegios de iglesia ya está la esencialidad, ¿eh? Sí. Olvídate. Así que Bueno, tengamos en cuenta, yo no había pensado eso, pero ahora en este peloteo me doy cuenta que hay un problema también de interés empresarial. Claro. sí. Entonces lo tenemos a Macri por su apoyo al veto Al veto. de Milei, a Mayán Hay que por- decir a Milei que Macri no es buen consejero en tema profesional. a Mayans por su franeleo con Villarroel y a Grabois por Por sus declaraciones, sus declaraciones contra los contra la docentes. Yo opino a favor de la siguiente, a ver, esencialidad. ya la nominación a. Macri como que ya lo tiene puesto. Claro, ¿no? tiene puesto. Después, para mí ya es un castigo la nominación de A Grabois. Grabois. Ya que esté la, Ya la que esté terna, ya que esté la ya terna. lo tomamos como un castigo. Pasó así, el rubricón. así que démoselo a Mayans. a Mayans. Mayans. Para vos, Mayans. Para vos, las 14 toneladas. Y les pedimos a todos que se suscriban, que activen la campanita, que difundan. Anduvo bien el de Trotsky, ¿eh? Anduvo bien el Trotsky. Vayan Así a que vamos a verlo. hacer el próximo vamos a hacer una cosa, estábamos viendo Sí, sí. Bujari. Estamos- Bujari, una de Bujari que va a estar imperdible. Bueno, nos vemos. Adiós.